Bienvenidos al segundo video referido a la construcción del router 3D horizontal. Este barreno con gran amplitud de movimiento que, entre algunas cosas más, me permite hacer encastres en madera. Primero realizo los cortes sobre las placas que conformarán los ejes de movimiento X e Y, de los que tratan este video. El material que estoy usando es fenólico de eucalipto de 18 milímetros, un material bastante estable y resistente. Los cortes, por supuesto, deben ser lo más precisos que podamos, pero no resultará imprescindible que estén perfectos, ya que la alineación entre las partes se dará de otra manera. Los componentes esenciales de esta parte del proyecto son estas barras rectificadas y los rodamientos lineales que verán más adelante, que van a permitir un movimiento preciso y suave, dándonos la exactitud que buscamos en los cortes con el router. En mi caso, opté por unas de 16 milímetros de diámetro y 50 centímetros de largo, que me otorgaron gran amplitud de movimiento y rigidez. Estas, en particular, tienen un pedestal de aluminio, que es esa base que permite fijarlas muy bien y además permiten que la alineación sea muy fácil de lograr, debido a que los bordes de estos pedestales es paralelo a las barras. Hasta donde alcancé a ver, se comercializan sin perforaciones, por lo que debemos asegurarnos de realizarles las suficientes como para que queden bien sujetas a las placas. En cada barra hice un total de 10 agujeros, 5 por lado, y eso resultó suficiente para que quedasen bien firmes. Procuré eliminar toda rebaba que pudiese afectar a la alineación o desvío de la barra en su colocación. La mecha que empleé para esto es de 4 milímetros, y si bien los tornillos son de cabeza fresada, no avellané los agujeros, para evitar que cualquier imperfección afecte a la alineación de las barras. Sin embargo, una porción de la cabeza llega a calzar en cada orificio, asegurándolo por completo y evitando cualquier juego en un futuro. Esta es tal vez la o una de las partes más complicadas del proyecto entero. Lograr que las barras queden paralelas y en la dirección que deseamos. Por eso, antes que perder tiempo tratando de hacerlo con escuadras y líneas guía, armé esta especie de escuadra doble, que no es más que un pedazo de placa con un listón recto a 90 grados de sus dos bordes, que cumple una función doble: dejarlas de forma perpendicular al borde de la base y a su vez paralelas entre sí. Dedicándole unos minutos a estas guías, vamos a ahorrar horas y muchos dolores de cabeza durante el proyecto. Gracias a esto, solo me llevó un intento dejarlas alineadas, este que pueden ver en las imágenes. Una vez colocada esta guía, presenté las barras y con un calibre las distancié del borde de acuerdo a mi diseño. Luego, marqué los agujeros con ayuda de la mecha de 4 milímetros con la que los realicé y con una virome los hice más visibles. Luego fue solo cuestión de ser lo más certero posible con el taladro y cuidadoso con el destornillador a la hora de ajustar los tornillos.
El procedimiento para la colocación de las barras en la placa del eje Y de movimiento, que funcionarán de manera perpendicular a las anteriores, permitiendo el movimiento lateral o eje X, es el mismo. Utilicé la misma guía y distanciándola del borde de la placa según lo estipulado en mi diseño, procedí a instalarlas. Cabe aclarar que la placa sobre la que estoy colocando estas guías tiene esa forma particular para proteger a las barras anteriormente instaladas del polvo y el acerrín que las maderas trabajadas van a desprender luego, cuando esté en funcionamiento. Podrán notar su propósito más adelante. Los rodamientos lineales son, por supuesto, para barras de 16 milímetros de diámetro, y estos en particular son abiertos, para dar lugar al pedestal que sujeta las barras.
Una desventaja en estos componentes es que resulta difícil conocer la ubicación exacta de los orificios roscados que traen para su sujeción. Esto lleva al siguiente punto de vital importancia en todo el proyecto: el procedimiento para realizar los orificios que los sujetan a las placas. Logré con un calibre conocer la distancia entre los centros de los 4 agujeros de cada rodamiento para luego dibujar un rectángulo sobre la placa donde irán colocados. A partir de allí, referencié la distancia entre dichos agujeros y las marqué sobre el rectángulo. Sabiendo que realizar un total de 16 agujeros perfectamente alineados entre sí, con las herramientas y la habilidad que dispongo, hubiese sido imposible, procuré hacerlos un poco más holgados que la medida del tornillo necesario. Es decir, los tornillos tienen 5 milímetros de diámetro y los agujeros los hice con una mecha de 6 milímetros, para permitirme alinearlos con las barras y que puedan deslizarse sin trabarse. Esto que mencioné es muy importante porque pretender usar tornillos de cabeza fresada es una pérdida de tiempo y dinero, ya que vamos a arruinar varias placas hasta lograr un resultado decente. En cambio, haciendo los orificios holgados y utilizando tornillos de cabeza plana con arandelas Grover y planas, vamos a poder alinearlos y sujetarlos con fuerza suficiente como para que no se muevan. Hay que tener en cuenta que no solo deben quedar alineados entre sí y con las barras, sino que deben permitirnos ajustarlos de modo tal que queden perpendiculares al grupo que se va a desempeñar en el otro eje de movimiento. Habrán notado que ajusté sobre la superficie de estos con una llave Allen un pequeño tornillo que elimina todo el juego que los rodamientos tienen sobre las barras. Lamentablemente no filmé como dejé a 90 grados el eje de movimiento X respecto del eje Y, pero es muy simple. Una vez instalados todos los tornillos de los rodamientos, presenté una placa sobre la otra y ajustando solo algunos de ellos, fijé un lápiz a un costado de la placa del eje X y sobre un papel colocado debajo dibujé el registro de movimiento lateral y de avance que éste dejaba, para luego, a esa especie de letra L que quedaba en el papel, chequearla con una escuadra hasta que arroje un resultado lo más cercano a 90 grados posible. Aunque esta alineación podría haberla realizado una vez finalizada la construcción de toda la máquina, sobre cualquier pieza de madera o referenciándome sobre la mesa de sujeción.
Gracias por ver el video. En la siguiente parte mostraré cómo construyo el soporte del router y la torre que conforma el eje Z de movimiento. Saludos.